Explicación de heridas es higiene de memoria limpias contaminadas, Ahora, la cicatrización como concepto es fisiología pura mediante el cual se restaura la integridad de los tejidos lesionados a través de la deformación tisular, que deja resultado una entidad anatómica secundaria a funcional llamada cicatriz. La cicatriz se recupera mejor en un medio húmedo o en medio seco. Húmedo. Es húmedo, con parches. Si se cayeran con las rodillas y la cicatriz en la cabeza se vuelve dura, ¿qué pasa? Cicatriza más rápido. No cicatriza. Te pica y tú te sacas. Entonces debes tener un ambiente húmedo. Antes se decía que debe ser seco, ahora se dice que es un ambiente húmedo. Tipos de cicatrización que siempre escuchamos: por primera intención, por segunda intención y por tercera intención. Por primera intención, ayúdenme, compañera de la plana. Por primera intención, afrontamiento de los cuerpos de la herida, cuando la figura de grabados o adhesivos quirúrgicos, generalmente en heridas limpias. Afrontamiento de los bordes de la herida con ayuda de suturas, grapas o adhesivos quirúrgicos. Suturas ya sabemos qué es, grapas también sabemos qué es, y adhesivos quirúrgicos también sabemos qué es. Generalmente heridas limpias. Ejemplo tú mismo de una herida por primera intención. Tenemos el ejemplo: una ovarectomía, una herida simple, un corte con alguna superficie, una pictomía, otra. Se lo cortes por primera vez. No se afrontan los bordes de la herida, dejando que ésta cree un sello protegido de la relación de células epiteliales que migran desde los bordes sanos de la piel hacia la herida, generalmente en heridas sucias contaminadas o útiles. Un ejemplo: una mordedura, una quemadura que no se va a pegar los bordes de la herida como en la primera intención, se va a quedar un poco abierto, pero va a haber un tejido de granulación en esta superficie. Siempre que yo digas que se cierre por segunda intención, quiere decir que el organismo va a hacer su función, no cortado normalmente o sujetado con suturas o grapas o adhesivos, sino en un espacio el organismo va a rellenar. ¿Eso cuánto tiempo se demora si es que según ustedes se dicen 21 días? Va a ser el doble, el triple. ¿Y tercera intención? Por tercera intención, injerto sitio de la herida que necesita tejido de donación, generalmente en quemaduras, úlceras o trauma. ¿Qué es un injerto? Es agarrar un pedazo de un lugar y poner en Entonces el colgajo ya sabemos que es diferente al injerto. Pueden quedar colgajo. Cuando de una sección se retire, se coloca otra sección. Una sección se retira y se coloca otra sección. Como en la foto de los drenes, se saca una porción, hay algunos colgajos, ese era un colgaje de avance y tapa el efecto. Injerto, De otro lado. De otro lado, ahí hay injertos. ¿Qué otro tipo de injertos? de piel de salud. de tilapia. De tilapia. Entonces, el injerto retiramos una parte, puede ser del tórax o del abdomen, ¿sí? Y generalmente se utiliza en las superficies distales de los miembros. ¿Por qué? Porque aquí yo no tengo piel para cerrar por primera intención, entonces yo cierro con un injerto. Entonces es una porción de tejido que yo saqué la parte grasa y le pongo en mi defecto. Y le pongo unos puntitos aquí. Entonces estoy haciéndole como una capa, como un sándwich que lo ponen el queso, con un pedazo de tejido. Eso se llama un injerto. Colgajo es en la diapositiva de drenas que le giras una porción. Pues si quieres sacas un pedazo y le pones en parte distal. ¿Y qué tal es el cortador? O sea, hasta qué Lo superficie. que necesitas. No, hasta qué superficie se llega Ay, colgajo, a sacar un injerto. otro pone. Es solo la piel nomás.
y sacas el subcutáneo. Concepto que es sutura es una hebra de material que se utiliza para afrontar tejidos de la herida o ligar huesos. Ya sabemos que la ligadura es una hebra sin aguja y la sutura es una hebra con aguja. Nacen como hace 2.500 millones de años, ¿sí? En los petroglíficos. ¿Y cómo eran las primeras suturas? ¿Qué es eso? Con las hormigas. Con las hormigas. No, hormigas. Las hormigas de esa época se utilizaban como material de sutura para cerrar tejidos. Le sacaban la cabecita y le dejaban ahí. Como un clip quirúrgico, pero con arnés. Sí. Entonces quedaba ahí con la cabecita adentro. Hay que hablar bien ese Mateo. Nos queda con la cabeza en la herida. Tenemos más opciones que se utilizaban en esa época, que se utilizaba hilos de oro para cerrar las heridas, o como alfileres, pegas que actualmente se utilizan. Estos son los puntos más frecuentes que ustedes saben hacer o deberían saber hacer. Son puntos interrumpidos. La sutura continua intradérmica, horizontal interrumpida o punto de colchón, continua superficial, un punto sencillo con S, punto simple, y la doble puntada cerca lejos, sutura de colchón. Pues, ¿de dónde nacen todos los patrones de sutura? Del punto simple y del punto continuo. Y de ahí se dividen en diferentes formas específicas para cada órgano, para cada tejido. Nada más por recordarles que el nudo de cirujano es 211, ¿sí? Que hay un montón de variantes, pero con que sepan que el nudo de cirujano es 211 es suficiente. Acuérdense que el nudo de cirujano siempre es plano. ¿Qué significa que sea plano? Que sea como el nudo de los zapatos. ¿Qué pasa si no es plano? Las presiones de ambos lados van a ser distintas y va a haber más potencial de riesgo de que haya una ruptura del material de su flujo. 2, 1, 1. Yo les recuerdo, en la misma fase, en la misma capa de sutura. Si yo suturo subcutáneo, yo paso el subcutáneo de ambos lados. ¿Qué pasa si paso el subcutáneo acá y paso la fase del músculo? Este borde se va a ir para adentro. Pues va a estar una sutura o un patrón invertida o evertida. Suturas de retención, de mucho más presión. Estas son suturas de vasos sanguíneos. Nos acordamos que la posición de la pinza es de acuerdo a la forma de nuestros dedos. Ahí hacemos una ligadura o ponemos un clip para suturar o un electrostrip o contorsión. Dependiendo bien ligamos, tejidos no frotados, todo debe estar solamente afrontado. ¿Qué sucede si la piel yo ajusto mucho? Mucha presión. No va a haber necrosis. Va a haber una inflamación muy fuerte, probablemente hay una disfunción. La sutura ideal es con un filamento, aplicable a cualquier procedimiento, manipulable, con mínima reacción tisular, alta resistencia tensil. ¿Qué es una alta resistencia tensil? Parte
edición. seguridad del nudo, absorbible, absorción previsible y esto lo decía muy Niga. Ahora si tienen estructuras siempre decía OSP, que es la farmacocinia de Estados Unidos. Este es un promedio médico en el cual se habla del calibre de las células de estructura. Y la FDA obviamente que es para humanos, para animales no. Pero esta es, en este caso, superado por la autorizado por la FDA. Aquí está el cero, que sería la mitad, ¿verdad? A más ceros, más fino la estructura. Entonces, si yo utilizo una estructura de 10 ceros, es lo que les contaba, digamos, uretes, es casi imperceptible a la vista. Yo, ¿con cuál superan ustedes? 2 ceros y 3 ceros. Que 3 ceros ya comienza a ser pequeña para la vista normal. 4 ceros, 5 ceros también es ya muy pequeño. Y al contrario, si vamos a la izquierda, vamos con 1, 2, que 2 se utiliza en caballos. Tenemos que he visto las 5, las 6, las 7. A más ceros, más fino el calibre. Y como referencia, el 7 ceros es el diámetro del cabello humano. Para que tengan más o menos. La memoria siguiente, ¿qué es? ¿Qué? El 7 ceros sería 2. El 7 ceros es bien negro, es como un rey. El 7 de acá sí es como un azul. Entonces, ¿cuál es el principio que yo debería utilizar? El material de estructura con el menor diámetro posible que cumple su función. A más grande, mayor inflamación. Yo debo utilizar el menor diámetro posible. Siguiente. Memoria, tendencia de la estructura una vez que fuera de envoltura a regresar a la posición que tenía dentro de la misma. Tú mismo, ¿a qué se debe esta memoria? Al material, ¿Pero por qué? digamos, dependiendo si es monofilamento o a las hebras de hilo. Entonces, la memoria no es más que el efecto que tiene el material átomos a abordar. Esto me va a incomodar al momento de mi cirugía, probablemente sí. Yo debería quitarle la memoria, no estirándole ni jalándole porque se va a romper, sino con algún tipo de solución salina o de suero para quitarle esto. Entonces, hablando de estructuras, se establece para procedimientos, el calibre, la aguja, si es absorbible o no absorbible, la seguridad, si es predecible, manejable, la versión y la economía. Y la clasificación es, dentro de los grandes grupos, multi, mono, absorbible, no absorbible y natural o simple. Multi ya sabemos, mono ya sabemos, absorbible ya sabemos, no absorbible ya sabemos. Estructuras naturales, ¿qué hemos escuchado? Seda. Y un galgo. ¿Qué antes decían de tripas de oveja? Y sintéticos, todos los materiales se pueden utilizar. Para que no se olvide el monofilamento, menos trazos de infección, pasa con menor traumatismo versus el multifilamento, que tiene muchos filamentos. En estas partes se depositan más sangre, más secreciones y hay más riesgo de infección bacteriana. Pero el multifilamento es más resistente que el mono. Depende del tipo de monofilamento y del multifilamento que vemos. Hay multifilamento o monofilamento que en 3 días depende de la concentración, pero es específico del material. Natural. Absorbible, capaz de ser disuelta por procesos biológicos, pérdida de tejido, medición en días,
la vida del paciente. Esto les pasa a ti. Normalmente las marcas comerciales, ¿sí? Tenemos animal, se llama el cat food, porque es de gato. Se llama cat food. Y sintéticos, los ácidos. Generalmente son ácido poliglicólico, el octómero 910, la polilactina 910 y el ácido poliglicólico. ¿Sí? Tenemos otros sintéticos que es el poligliconato, el glicómero 613, polilitón 6211 y cada uno tiene una función en específico. No me interesa mucho que sepan todas las estructuras porque hay un montón de cuadros en todos lados, pero vamos a ver su resumen. No absorbibles naturales son la seda, como decía el compañero, y el acero. ¿En qué caso yo utilizo una sutura de traumatología? Hueso, traumatología, hueso. Generalmente se usa para suturar esternón en unas esternotomías. Nylon, poliéster, polipropileno. Y la fuerza tensil, pregunta de examen, es la capacidad de la resistencia de la hebra de mantener afrontados los bordes de la herida por un tiempo determinado. La resistencia tensil debe mantenerse hasta que se llegue a un proceso de cicatrización. Solo para información, la fuerza tensil, ¿sí? En cada uno de los tejidos tiene diferente tiempo. ¿Sí? La fuerza tensil es cuánto debe durar la sutura para que no se abra ahí un poco. Tenemos que el cromado tiene tal cantidad de días, el monocril tal cantidad de días, el bicril que es marca comercial, X cantidad de días, el PDS, X cantidad de días. ¿Cuándo se le pone más cicatrizar por sí solo para que nosotros podamos? Ya se hace coágulo y es errores. Yo lo decía mucho, uno así te lo hace. Lo que quieras. Una que se.